Buenas tardes, señoras y señores, seguidores habituales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Abrimos un nuevo espacio a los encuentros digitales que habitualmente venimos manteniendo hacia todos ustedes, y hoy lo vamos a hacer en la línea del que manteníamos en la tarde de ayer. En ese caso era con el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, y hoy vamos a hacer lo propio, en este caso con la portavoz del Grupo de Ganemos en Albacete en el consistorio. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido sobre todo pues ese debate sobre el estado del municipio, de todo lo que ahí se ha dicho, que de alguna manera ha venido a resumir lo que ha sido el último ejercicio en la ciudad de Albacete en cuanto a gestión, y también pues vamos a dar alguna pincelada si procede para comenzar a la actualidad más relacionada con Albacete, de modo que agradecemos, como no, la presencia aquí de Victoria Delicado. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, encantada. ¿Cómo se lleva el calor ya? Finales de julio, esta mañana pleno además en el ayuntamiento. Tenemos una semana intensa en el ayuntamiento, 2 días de pleno del estado del municipio, lunes y martes, hoy el pleno ordinario y sí, cuesta, pero bueno, pues nada. Antes de meternos al análisis sobre todo de ese debate del lunes y el martes, 2 cuestiones de actualidad. La primera, le tengo que preguntar por su opinión o cómo ha acogido pues esa noticia que esta mañana se ha escenificado de alguna manera de que por fin parece que van a arrancar ya las obras del Hospital General Universitario de Albacete. Ha venido el presidente a decir que el 16 de agosto ya veremos trabajar a la maquinaria, como se dice visualmente, y comenzar pues con ese proceso que por otra parte ha detallado que nos va a costar 5 millones de euros por el tema de la indemnización a la empresa tras parar las obras. Era una demanda de mucha gente en la ciudad que el hospital se adecuase a los tiempos, se estaba quedando ya obsoleto, y no sé con qué ojos mira ya, después de la demora, pues Ganemos Albacete a una noticia como esta. Bueno, yo creo que es una buena noticia que ojalá la veamos pronto, más allá del anuncio, ¿no? Porque también es verdad que en estos tiempos de campañas electorales sucesivas y pues se han generado esas noticias, no sabemos hasta qué punto, bueno, pues que eso como un reclamo electoral, ¿no? Si se iba a hacer primero hospital nuevo, si luego la ampliación, el plan director, etcétera. Yo creo que sí que es verdad que cualquiera que conozca el hospital sabe que es un hospital que tiene muchos años. Yo misma estudié enfermería cuando no estaba inaugurado, pero se estaban empezando a utilizar sus instalaciones a principios de los años 80. Y claro, hay cosas que se han ido mejorando, pero por una parte se ha quedado pequeño y por otra parte hay muchos espacios por mejorar, ¿no? Yo creo que es necesario y que es necesario además algo que también hemos insistido en, por ejemplo, en el debate de Ganemos Albacete, y es que hay que planificar desde quienes tienen responsabilidad política no solo los años de mandato que nos han otorgado los ciudadanos, sino un poco a medio plazo y a largo plazo, pensando en qué necesita la ciudad y cómo mejorarla, ¿no? Y en este sentido yo creo que sí, que es necesario que eso se concrete. Y lamentablemente pues durante el proceso se generan muchos desajustes, como por ejemplo que se tenga que emplear dinero público pues en pagar los desmanes de quien no ha gestionado bien, ¿no? O quien no ha cumplido los contratos, ¿no? 125 millones de euros ha concretado exactamente el presidente de Castilla-La Mancha. Se está pagando o se tiene que pagar ahora de las arcas autonómicas por esa serie de cuestiones, de cosas que se han hecho de manera inadecuada o contratos que se han roto, se han paralizado, se han incumplido en cualquier caso. 125 millones de euros, ha dicho lo que cuesta este hospital y los centros de salud que se van a construir estos años en Castilla-La Mancha. Parece así que se dice fácil, pero es tremendo, ¿no? Sí, para una economía como la de Albacete, que es modesta, que estamos en un nivel de renta por debajo de la media española, desde luego estas obras que cuestan tanto, pues hay que hacerlas con mucho tino y en fin, y ajustando y siendo rigurosos, ¿no? Quienes hacen la propuesta, quienes eligen en fin, los proyectos adecuados y quienes luego les hacen el seguimiento, las adjudicaciones y las obras. Y es verdad que hemos tenido pues los años de los recortes, y los años de los recortes han paralizado muchas cosas y a veces lo que se ha hecho ha sido también despatrimonializar de alguna manera pues lo que eran recursos públicos, igual que se han destruido determinados servicios públicos. En el debate del Estado del municipio salía el asunto, por ejemplo, de las cocinas municipales, que bueno, pues eran 2 millones y pico de euros lo que costaron y estaban recién creadas y están cerradas y paralizadas, y es un desperdicio. Comparado con los 125 millones
no es dinero, pero es un ejemplo de que a veces, pues, en fin, la austeridad lo que nos hace, lo que nos conlleva también es eso, a perder servicios, a provocar despidos y a recursos, dejarlos en terreno baldío, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que una primera parte de la parálisis de la obra tuvo que ver con esa política de recortes de Cospedal que le puso freno a muchas inversiones recién llegadas. Y luego, pues también ha habido otros efectos indeseables, como pueden ser pues tener que pagar un montón de indemnizaciones por despidos improcedentes o por otros procesos que al final pues es de las arcas públicas, del dinero de todos y todas, pues tiene que ir al destino no deseado ni el más rentable socialmente, ¿no? ¿Hasta qué punto un recorte cumple un fin que en un primer momento puede ser el de creer que va a mejorar de alguna manera una situación económica que se nos explicaba como complicada, cuando, por ejemplo, se traduce después en que hay que abonar ese dinero? O sea, ¿hasta qué punto ahí el recorte acaba ayudando o cumpliendo la misión en la que en teoría se puso en marcha? Claro, yo no voy a defender las políticas de recortes porque no creo que sean las adecuadas, porque en todo caso, en Ganemos Albacete nos situamos más en pensar que la gestión de lo colectivo tiene que servir para mejorar la vida de la gente y tiene que tener una finalidad redistributiva y de garantizar unos mínimos derechos, ¿no? Y en ese sentido las políticas neoliberales típicas de recortes con las que se está, digamos, planteando que hay que primar el control del gasto público por encima de todo lo demás, pues no es algo con lo que comulguemos. Pero es que además de pensar que no es lo que necesita la sociedad en épocas de crisis menos y en épocas cuando se está quedando mucha gente en la cuneta, como si dijéramos, ¿no? Realmente tenemos un porcentaje de población que no cubre sus necesidades básicas muy importante como para tener que priorizar ahí las intervenciones. Es que además para la finalidad que teóricamente los defensores de estas políticas en fin, las publicitan, es que luego no les sale, no les resulta. O sea, no hay tal austeridad en la gestión y muchas veces lo que se hace es, pues eso, abrir, por ejemplo, para el mercado privado determinadas líneas de actuación, determinados servicios que se externalizan, y hay un recorte a corto plazo, pero que se traduce en un empobrecimiento colectivo o de los servicios públicos a medio y a largo plazo, ¿no? Por tanto, ni sirven para incentivar el empleo, ni sirven para resolver, quiero decir, que pueden haber servido pues, para cumplir esos rangos de déficit que nos imponen, y poco más, y ni siquiera eso, porque los resultados es que todavía no se está cumpliendo, aunque el caso de los ayuntamientos sí que se está cumpliendo un poco toda la regla del gasto y en general, en líneas generales, ahí es donde menos problema hay, ¿no? Pero desde luego no son políticas eficaces para afrontar la crisis y en muchos casos se demuestra que, bueno, pues que resultan gravosas para las arcas públicas. Por tanto, ni para quienes no creemos en ellas, ni para quienes las defienden con una finalidad que luego no se da. El otro asunto de la actualidad, al margen del debate, como ha dicho también al comienzo, nos ha concitado nuevamente en el ayuntamiento. Ha sido intensa la actividad allí estos días y esta mañana a primera hora pues había un nuevo pleno ordinario, en este caso correspondiente al mes de julio. También había ciertas miradas más de lo habitual quizá, porque de alguna manera se iba a continuar o a tener un nuevo capítulo pues, en esta entrega que está girando ya durante demasiado tiempo en torno a esa figura de la concejala de mujer. Esta mañana se votaba una moción en la que se pedía que se le retirasen pues, esas delegaciones de la competencia de mujer y de igualdad, y quiero que me cuentes pues, más o menos qué ha pasado en torno a ese tema que ha centrado de alguna manera las miradas esta mañana allí. Sí, además ha empezado el pleno o la sesión previa con la intervención de la Red Feminista, que había pedido bueno, pues también dejar constancia de su palabra, de su opinión y de su queja y su crítica por la actuación de la concejala en el pleno anterior, cuando propusimos que el ayuntamiento asumiera la defensa de esas mujeres que acuden y se ven hostigadas por manifestantes de los grupos que llamamos antielección, ¿no? Que no están a favor de que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestra maternidad. Y esa intervención de la Red Feminista, que ha contado también con apoyo de bastante público, pues ha sido una intervención respetuosa y no ha habido mucho problema. Vamos, el alcalde les ha contestado, bueno, en el sentido de que ellos respetaban todas las opciones y que respetaban la legalidad. Pero claro, luego cuando hemos
vamos aterrizando en la propuesta de la moción sobre las ilegalidades que ha cometido la concejala en el asunto de la adjudicación de subvenciones a una asociación que ella preside y de la que ella ha sido solicitante y luego es firmante tanto de la justificación de la ayuda como de la concesión de la nueva ayuda en este ejercicio. Eso es una irregularidad, en fin, clarísima, que además es un principio general de actuación, casi de sentido común, pero desde luego es un principio ético y por muy nueva que sea en el cargo, que es un poco en lo que se ha escudado la concejala, no es de recibo que, en fin, ser arte y parte en la gestión del dinero público, ¿no? Y de hecho, pues en otras ocasiones, cuando hay una decisión que afecta directamente a un cargo público, a una persona de las que componen, por ejemplo, una comisión informativa o una junta de gobierno, a veces hay una persona que se ausenta durante ese punto, que no acude, que no está, porque se entiende que no se pueden contribuir a tomar decisiones. Hay procedimientos efectivamente. Que permiten que no se caiga en esa falta claro, de ética. hay formas, pero es que además la ley también lo dice, quiero decir que no es solo un problema de comportamiento ético, de aparentar la honestidad, que hay que hacerlo desde luego, sino también es que la ley exige que se demuestre esa neutralidad y esa honestidad en la gestión de lo colectivo, ¿no? Yo creo que es una irregularidad grave que, sin embargo, pues a mí no me parecía la razón más importante por la que pedir que María Ángeles Martínez Paños pues no es adecuada para desempeñar las competencias de igualdad y mujer en el Ayuntamiento de Albacete. Creo que ese es un problema importante sobre el que ella se ha retractado muy relativamente, porque bueno, ha dicho que lo hacía por afán de transparencia, para no engañar, si ella era la presidenta no iba a firmar la solicitud de otra persona. En fin, había muchas alternativas y tenía que haber sido consciente de que no podía actuar así, pero es que además a esto se une pues eso, en fin, el problema, el planteamiento y la mala imagen sobre la que no ha rectificado en relación a su posición respecto a las mujeres que están practicando el hostigamiento. ¿Se le ha vuelto a pedir hoy que de alguna manera... Sí, yo expresamente, ya lo hice en el debate del Estado del municipio y hoy expresamente yo les he pedido a ella y al alcalde y al conjunto del Grupo Popular que rectifiquen. Quiero decir que creo que tenían que hacer un reconocimiento de que ese discurso no es procedente, ese cuestionamiento de la legalidad en materia de interrupción voluntaria del embarazo y de derechos sexuales y reproductivos no procede a un cargo público con competencias además en esa materia, y que además no puede, de alguna manera, pues ni difamar a los sanitarios, ni hacer acusaciones falsas a los portavoces de la oposición diciendo que estamos contribuyendo a una violencia sobre la mujer porque somos defensores del derecho al aborto, ¿no? En ese discurso, en fin, yo creo que cometió errores graves y demostró una ideología que es bastante contraria a los principios de la igualdad y de la libertad de decisión de las mujeres, ¿no? Y ese es el problema de fondo político más importante, es que no hay otra persona del Partido Popular que pueda ser más neutral y más, en fin, que esté más su ideología en consenso con lo que es el consenso colectivo en materia de igualdad de oportunidades, de libertad, de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Pues yo creo que el equipo del Javier Cuenca debería buscar otra persona más idónea, ¿no? Y a ella le hemos pedido que rectifique y se lo ha rectificado ligeramente en el asunto de la consideración a los profesionales sanitarios y a ese error de novata que ella dice que cometió con el tema de las facturas, bueno, de la solicitud de subvención de su propio grupo Mujeres en Igualdad, creo que se llama, ¿no? Por tanto, para mí es insuficiente. No han entrado a plantear si apoyan a este grupo que tiene un comportamiento sectario y el hostigamiento, ese apoyo explícito que hizo no lo han nombrado en absoluto, o sea, es decir, no se ha retractado de él. Y no se ha retractado, en fin, de todo ese discurso que para mí es contrario a lo que debe ser una concejala que promueve la igualdad y la libertad de las mujeres. En torno a esta situación ahora, ¿en qué posición está el Partido Popular y la figura sobre todo de María Ángeles Martínez como concejala de mujer para intentar plasmar de cara a la sociedad que en su función de concejala está representando pues a todas las mujeres de esta ciudad, tanto a las que compartan su ideología como a las que no? ¿Cómo se puede trabajar a partir de ahora para intentar dar esa imagen que ha de darse? Yo creo que lo tienen difícil y de hecho me da la impresión de que tienen debate interno y que no es tan unánime ni tan cerrado el apoyo que en algún titular ha salido de PP, el Partido Popular cierra filas en torno a su concejala. Yo no percibo que eso sea así, me parece que tienen entre ellos discrepancia
y que, bueno, pues quizá se lo hayan planteado tanto la concejala como el alcalde, el que tenga que dejar esa responsabilidad, si no es ahora de una manera inmediata, para no aparentar que nos dan la razón a la oposición o al movimiento feminista, pues igual en un tiempo prudencial. Yo desde luego considero que el Partido Popular cometió un error manteniendo esa responsabilidad y esa delegación con los errores que ha cometido esta persona. Más allá de, en fin, de que haya sido, bueno, pues una persona que haya gestionado el área, en fin, que haya hecho bien las cosas que le corresponden respecto, pues, a su supervisión del Centro de la Mujer y tal, pero en los últimos años, y con Llanos Navarro ya pasó, les cuestionamos varios errores, varios planteamientos. También me refiero a Llanos Navarro en la época que estuvo con Bayó de responsable de la concejala de la Mujer. Es que cuando se tiene esa ideología, pues a veces se mete mucho la pata, en fin, y se actúa y se dice en contra de lo que es, pues eso, la promoción de una nueva cultura de igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Y una nueva cultura de respeto a la diversidad, de opiniones, de puntos de vista y de posiciones de las personas a lo largo de su vida, ¿no? Pero yo creo que garantizar la libertad de decisión se ha de hacer desde los poderes públicos. Y no sé, pero desde luego ahora mismo yo creo que por parte de buena parte del colectivo, de los colectivos de mujeres, hay un desprestigio de María Ángeles Martínez Paños por estas dos actuaciones, la del pleno ordinario del mes de junio y el propio proceso de adjudicación de subvenciones que hoy se le ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y que ha tenido que reconocer, aunque aparentemente hay algunas muestras de que no le da importancia, que a mí ya me preocupa, porque también demuestra cierta, no sé, falta de visión política incluso, no sé cómo decirlo. Esta situación hila también con algo que se ha repetido mucho, sobre todo durante los 2 días de debate sobre el estado del municipio, y que a su vez la oposición pues viene de alguna manera pues reclamando o criticando en los últimos meses. Y es que, por ejemplo, en esta moción que estamos comentando, en la que se ha pedido que se apartase a esa concejala de ese área de Mujer e Igualdad, pues ha vuelto a suceder lo que ha sucedido con muchas otras, y es que todos los grupos de la oposición han votado a favor, pero el Partido Popular no ha votado a favor, y aunque haya una amplia mayoría que desee eso, pues parece que no va a tener fácil salir adelante. Esto es una queja que ayer, por ejemplo, hacía aquí el portavoz del Partido Socialista, que le hemos escuchado a usted también en muchas ocasiones. ¿Hay perspectivas o visos de que esto vaya a cambiar en esa idea de consenso de la que tanto se está hablando en los últimos días también por parte del alcalde? Yo más bien puedo responder por lo que podemos plantear, en particular desde Ganemos Albacete. El Partido Popular mantiene un discurso para el que se apoya en un informe del secretario, en el que dice: las competencias del Pleno son estas, y otras cuestiones que se planteen, si son competencias del alcalde o de la Junta de Gobierno, el alcalde de la Junta de Gobierno no pasa nada, puede actuar de espaldas al Pleno. Eso, que desde el punto de vista legal para mí es cuestionable, porque seguramente se pueden buscar jurisprudencia y hacer escritos y en todo caso pues discrepar del marco legal vigente, pero en todo caso a mí me parece que legalmente no está tan claro. Pero desde el punto de vista político me parece inapelable. O sea, si el órgano de decisión mayoritario a nivel municipal es el Pleno, igual que lo es el Parlamento a nivel estatal, y en fin, igual que lo es una asamblea en el caso de una asociación, que suele estar por encima de junta directiva, etcétera, yo creo que lo que no se puede hacer es actuar de espaldas a esa mayoría, con un absoluto respeto democrático, porque al fin y al cabo las decisiones en democracia deben ser las que se cuajen con las mayorías. Si no hay, ojalá hubiera unanimidad y consenso en muchos temas, pero cuando no los hay que recurrir al respeto a la mayoría. Y ahora mismo todo el mundo está respetando que Rajoy, aunque no tenga ni mucho menos el apoyo de la mayoría de los votantes, ha sido la lista más votada y le corresponde una iniciativa política, etcétera. Yo creo que eso que respetamos, y que yo misma le recordé al alcalde, que nosotros respetamos que él saliera elegido alcalde con el marco legal vigente, aunque no nos guste, pues eso, que pueda salir un gobierno en minoría que actúe de espaldas a la mayoría, ¿no? Pero yo creo que políticamente no tiene defensa, y el asunto es que el Partido Popular está ahí enrocado.
¿Y cuál sería la fórmula de cambiar la decisión? Pues claro, pues generar una nueva mayoría. Pero para generar una nueva mayoría tendría que haber el apoyo de Ciudadanos a una alternativa. Y eso no hay visos, creo yo, de que se pueda producir. Lo que está claro es que aunque en un momento dado podamos tener 17 votos, 14, 13, que muchas veces sucede, que hay distinta composición de los grupos de la oposición y sobrepasamos los votos que tiene el Partido Popular o en algún momento incluso con alguno de sus apoyos, pues luego el problema es que quien gobierna es quien ejerce la gestión diaria y quien lleva. Nosotros no tenemos capacidad de introducir en las comisiones informativas, de generar un expediente, a no ser que lo hagamos mediante la negociación, como por ejemplo cuando hemos metido alguna medida presupuestaria, el plan de choque contra la pobreza, por poner un tema importante a iniciativa de Ganemos, pues al final, después de varios meses y después de la negociación, pues acaba habiendo un expediente que lo ha llevado la concejala de Acción Social del Partido Popular adelante, pero la acción de gobierno les corresponde a ellos. Cuando quieren cumplir esos acuerdos mayoritarios o esos acuerdos presupuestarios, lo cumplen. Si no lo quieren cumplir, lo más probable, por lo que han dicho de momento, es que en el caso de esta moción no quieran cumplir pues la destitución o la retirada de la delegación. En el caso de Martín Español nos encontramos bloqueados, porque ir a los tribunales, si nos lo hubiéramos planteado, no creo que resuelva el caso. Es una vía, en fin, muy larga y incluso pues a veces tampoco conviene judicializar lo que no somos capaces de ponernos de acuerdo o lo que no se es capaz de respetar en una mayoría democrática, hacer que lo hagan respetar los jueces tampoco es tan fácil, incluso pues les hacemos una faena, ¿no? Digamos, les damos una faena añadida que quizá no sea lo correcto, ¿no? Yo creo que se pudiera generar una nueva mayoría que hiciera torcer la voluntad del Partido Popular, pues probablemente se pueda hacer de manera puntual. Ellos ya están pidiendo en el debate de las ordenanzas fiscales o en el debate de los presupuestos, quieren buscar consenso, pero claro, con esta experiencia y con esta lectura que podemos hacer de que muchos de los temas, todos aquellos temas o casi todos aquellos temas, no todos, pero casi todos los que ellos no han votado a favor, son temas que están en el cajón. Claro, eso no es una buena experiencia. No ¿Puede tener eso una consecuencia de cara a que el año que viene sea tan fácil, entre comillas, como lo ha sido por ejemplo, sacar los presupuestos adelante? Pues yo creo que tendríamos que plantearnos, por ejemplo, en Ganemos Albacete ya nos hemos planteado que interesa más dedicarnos a intentar que se cumpla lo acordado que a plantear nuevas propuestas. Es verdad que luego pues surgen temas que te hacen tomar una iniciativa, y la iniciativa de la oposición es a través de mociones o de resoluciones o de algún consenso. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros nos planteamos que este segundo año interesa más estar detrás, digamos, de la gestión de los concejales de gobierno para que aquello que hemos pactado en presupuestos, aquello que se ha aprobado en una moción, pues lo cumplan, más que a proponer nuevas iniciativas, aunque no vamos a dejar de hacer ninguna de las cosas, como escuchar a los ciudadanos que nos hacen llegar sus propuestas o sus quejas, pero sí que es verdad que, claro, la predisposición es distinta. Mucho tienen que esforzarse en mejorar y en resolver muchos de los temas pactados, o si no se genera una desconfianza, obviamente. Después de la intervención del primer día del alcalde en el debate, atendía a los medios y ponía de relieve pues algunas pinceladas. Pedía sobre todo mayor agilidad, decía, y más eficacia en este sentido a los miembros del equipo de gobierno en determinadas cuestiones en las que usted decía textualmente que tenían que ir tirándoles un poco del carro y también un poco de más dinamismo o más propuestas que salgan, iniciativas por parte del equipo de gobierno. ¿Hasta qué punto esto está siendo así? ¿Tienen la sensación de que lo que se está haciendo es más actividad de oposición y que lo que está moviendo la ciudad en este año está partiendo menos del equipo de gobierno y más de quienes están enfrente, en teoría? Sí, yo creo que sí, que es así, que si este presupuesto de este año del Ayuntamiento de Albacete y muchas de las medidas que se han hecho tienen un corte más social,
responden más a necesidades de colectivos, pues por ejemplo castigados por la crisis, yo creo que es en buena medida porque los grupos de la oposición se lo hemos puesto como prioridad política, ¿no? Y por otra parte también creo que propuestas de resolver asuntos que estaban atascados, les hemos dado alternativas, la apertura de los refugios del Altozano, del edificio de los depósitos del sol, del agua en la fiesta del árbol. Pero son cuestiones que siguen ahí atascadas. Claro, siguen atascadas, es verdad. Y bueno, y luego nuevas iniciativas que también han surgido, o corregir errores como la doble red de escuelas de verano, que es un tema que ya estábamos criticando incluso en la corporación anterior, y que, aunque el verano pasado se mantuvo como doble red, pues ya se asumió el compromiso de mejorar este año, y se ha hecho y está funcionando bien. Bueno, y otras novedades que nosotros, por ejemplo, desde Ganemos hemos planteado también algunas iniciativas, pues de que se puedan hacer espectáculos de pequeño formato en bares, en fin, mejoras respecto a la tenencia de mascotas, distintas cuestiones de tipo ambiental, de tipo social, de tipo cultural que hemos planteado. Claro, yo creo que estamos demostrando más iniciativa y más capacidad de propuesta que el propio equipo de gobierno. El equipo de gobierno yo creo que se encuentra, de cierta manera, presionado, condicionado en todo caso, si no presionado, por esa minoría en la que está y por la necesidad de fraguar acuerdos para sacar adelante cuestiones importantes. Yo creo que una vez que sacaron adelante el presupuesto, o las ordenanzas fiscales incluso, que llevaba aparejado pues, unos compromisos presupuestarios que hacía pensar que se podía al final sacar un presupuesto nuevo que gozara del apoyo más o menos unánime de los grupos, yo creo que se han relajado y están aparte de que también es verdad que hay un equipo muy nuevo en cierta medida, y eso pues también me imagino que requiere un rodaje y adolece también a veces pues eso de falta de iniciativa o de inseguridad, ¿no? En muchas de las áreas. Pero sí que es verdad que no han sido capaces, pero lo más grave es que no han sido capaces ni de coordinarse entre ellos, en muchos casos. O sea, la falta de coordinación, la paralización de aspectos porque no hay coordinación entre distintas áreas es manifiesto. El propio alcalde lo asume y se lo reprocha a sus concejales. Una de las resoluciones de Ciudadanos iba en ese sentido. O sea, hay un estado de opinión bastante claro y hay cosas que están atascadas. A mí se me ocurre una que viene del anterior mandato, que es la ordenanza del árbol. Está aprobada, está apoyada y tienen un litigio entre urbanismo y medio ambiente sobre qué hacer con los árboles que están en parcelas privadas. O sea, se tiene derecho a esos árboles singulares protegerlos o forman parte de la propiedad y allá el propietario. Quiero decir, son cosas que no ser capaz de desbloquear ese tema en 2 años o 2 años y medio, en el caso de la concejala de Medio Ambiente. Pero otros temas nuevos también ha pasado eso. Y yo el otro día le decía al alcalde que también en algún momento tenía que mojarse y tomar una iniciativa, no solo estar esperando a que se produzca el consenso para saber que no va a tener contestación y crítica y cuestionamiento por parte de la oposición. En un momento dado tiene que tomar una decisión y decidir cuáles van a ser los proyectos que se ubiquen, por ejemplo, en los depósitos de la fiesta del árbol en el edificio, o alguna de las otras propuestas que hay sobre la mesa y sobre las que hay que tomar una decisión. Pero es que tenemos poco dinero de inversiones que está pactado, en el que se ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, con el Consejo Social y de Sostenibilidad de participación en 2 meses, movilizar a la gente, traer propuestas, priorizarlas, etcétera. Y desde 1 de mayo, que les dimos el trabajo, estamos sin saber los resultados, ni la evaluación económica o técnica que pueda haber de las propuestas, y no arranca ningún proyecto. Es decir, que hay una incapacidad o una falta de brío, de empuje, y luego, por ejemplo, el tema de que no se hayan contestado la mitad de las reclamaciones y sugerencias, aunque resulte un tema concreto, no es menor ni mucho menos, porque también muestran un poco un sentido de respeto a la ciudadanía que se molesta en escribir. O sea, ellos, por una parte, se lucen diciendo de la aplicación esta de móviles, no recuerdo si se llama la senda verde, bueno, en fin, esa poder avisar, avisar de cosas, claro, y luego en cambio las reclamaciones que llegan al servicio, pues la mitad no se desatienden y yo creo que ni eran conscientes el equipo de gobierno. Entonces, claro, hay muchas deficiencias muy objetivables
de que en cierta medida a algunos les viene grande el puesto, ¿no? y que falta coordinación, liderazgo e iniciativa política en ese equipo de gobierno. Por tanto, pues sí, está bien el apoyarse y adornarse en el consenso, en el diálogo y en que no concibo otra forma de hacer política, decía Javier Cuenca literalmente. Claro, después de las mayorías absolutas de las que él ha participado, pues no sé si es que reniega de la gestión de Bayó, de la gestión de Cospedal, que se dieron con otro estilo, o de la propia de Rajoy, bastante más autoritario e impositivo, pero bueno, bienvenido a querer consensuar y a reconocer la pluralidad política de nuestra sociedad, eso desde luego no se lo vamos a reprochar, pero luego hay que llegarlo hasta el final, hay que hacerlo llevar hasta el final y hay que, también el respeto a esa democracia y a ese consenso y a ese diálogo, a cumplir las cosas. 96 propuestas de resolución se aprobaron ayer, de esas 100 que se habían presentado en total. De ellas, creo que hasta 17 eran las que había presentado Ganemos Albacete y solo una se les dio por no aprobada, esa petición de retirar la simbología y referencias religiosas en el ámbito público municipal. ¿Tenían la sensación de que pues en esta propuesta de 100 cosas, por ejemplo, que desde todos los grupos políticos se iban a aportar, iba a reinar también pues un consenso tan mayoritario como ese? Sí, era lo esperable, ¿no? Es verdad que a veces, en este caso, las resoluciones no da lugar ni a enmendarlas, ni a debatirlas, ni a matizar un poco la posición. Y casi claro, en modo escueto, ¿no? Claro, es casi se trata de responder con el título a sí o no, ¿no? Luego, mirando el contenido de las resoluciones, pues algunas incluso engañan la parte resolutiva respecto a lo que ponen en el título, ¿no? Y al final, pues había alguna que chocaba cuál era su título y qué es lo que realmente luego ponía. Pero sí, viene siendo tradicional que haya bastante consenso en la mayoría de las resoluciones. Incluso en la época, por ejemplo, de la mayoría absoluta de Bayot, en aquel caso, pues a veces a las que yo presentaba como Izquierda Unida, pues no tenían, pero algunas solían aprobarme incluso, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay muchos temas lo que pasa es que, por ejemplo, las propuestas del equipo de gobierno, pues en gran medida son cosas que están a punto de iniciarse, se deducen de los presupuestos, ya están habladas o pactadas o se deducen de la aplicación de la ley. Ordenanza de transparencia, administración electrónica, el vallado de un solar de un polideportivo, en fin, ese tipo de cosas. Que claro, sí, porque ya casi que se le ha dicho, ¿no? Efectivamente, ya se ha hecho y aparte no son iniciativas. Yo creo que hubo falta de iniciativa, por ejemplo, en que el alcalde no anunció ninguna novedad. La mayor novedad que anunció es que quería seguir teniendo consenso para el próximo presupuesto. O sea, no hubo ningún anuncio político de decir no, vamos a desarrollar esta iniciativa, nos vamos a centrar en esta prioridad, etcétera, ¿no? Entonces sí que es verdad que la mayoría, pues a Ciudadanos creo recordar que se le aprobaron todas, al Partido Popular, aunque algunas le votamos en contra también, y bueno, pues se nos rechazó. Solo se rechazaron, además de esa a la que ha aludido de Ganemos, 3 más del Partido Socialista. Y le quiero preguntar por ellas porque ayer lo comentábamos también con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, y aseguraba que estaba absolutamente sorprendido, decía textualmente, de que Ganemos Albacete hubiese votado en contra de esas 3 cosas. Para quien nos esté viendo, pues recuerdo que era recuperar el modelo anterior de la gestión del servicio de mantenimiento de los centros socioculturales de Albacete, iniciar el proceso de revisión del plan de ordenación municipal y crear una nueva escuela infantil municipal atendiendo a las necesidades de los nuevos barrios de la ciudad. Decía que no se lo explicaba, que no tenía en su cabeza nada que le hiciese tener una razón siquiera a por qué le habían votado en contra de esas 3 cosas. Pues por ejemplo la de la escuela infantil se la había explicado yo inmediatamente terminar el pleno. Lo que pasa es que bueno, luego pues sí, uno estuvo comentando el tema de a quién pedírsela, pero para él no era casi tan importante. A ver, la primera cuestión es que nosotros como Ganemos hicimos una moción que se aprobó en pleno para que hubiera una nueva escuela infantil y planteábamos incluso que el ayuntamiento se comprometiera a recuperar el recorte hecho en la corporación anterior cuando se cerró la escuela infantil Campoyano. Es decir, que estábamos aludiendo a la responsabilidad del Partido Popular, es decir, si ahora tenemos una mejor situación económica y esto es una necesidad social evidente e incluso creciente, podemos decir, pues vamos a afrontarla, ¿no? y a recuperar esas plazas, esa oferta pública de educación de 0 a 3 años que nos parece importante.
Es verdad que nosotros somos conscientes de que las competencias educativas son de la Junta y hasta ahora, aunque sea parcial e insuficientemente, a nuestro entender, la Junta financia una parte de la educación infantil, también de la red de escuelas municipales, ¿no? Por tanto, hacerlo a espaldas de la Junta y comprometerse, pues no parece lo adecuado, cuando además estamos pidiendo que esa educación infantil de 0 a 3 años no solo se reconozca como etapa educativa, sino que también se dote y se oferte lo suficiente, por lo menos para cubrir la demanda. Si no convertirla en educación obligatoria, sí en que la red pública garantice que quien quiera llevar a su niño o niña de esas edades tenga plaza pública, ¿no? Por tanto, hay que ser coherentes con esto y apelar a la Junta, que tiene la competencia. Y por eso nosotros en esa moción planteábamos, pero incluso conseguimos que hubiera una partida presupuestaria para hacer el proyecto inicial, porque la necesidad sí que la detectamos como ciudad, ¿no? Y en la propia presión que hay de demandas en la red de escuelas infantiles, pues queda constancia, o en la propia demanda del cheque escolar, que no es nuestro modelo, pero también se constata que hay demanda pues eso, de plazas públicas o de ayudas para ello. Y bueno, es decir, que es una iniciativa que nosotros mismos hemos planteado. El problema es que cuando leímos la propuesta, el interés parecía del Partido Socialista era decir que la construyera el Ayuntamiento, ya eliminando cualquier responsabilidad de la Junta. Había bastantes mociones, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que eran de un peloteo, yo le mando el recao a la Junta, claro, o sea, Javier Cuenca hizo sus reivindicaciones y unas cuantas eran que la Junta cumpliera con tal. El Partido Socialista hizo algunas, quizá el mejor ejemplo sea de que sea la Junta quien asuma, o sea, que sea el Ayuntamiento quien asuma la construcción de la nueva escuela infantil. Si allí hubiera habido un planteamiento más abierto con la colaboración de la Junta, buscando pues eso, la financiación parcial o un acuerdo, lo hubiéramos votado a favor, pero claro, era casi una trampa. Entonces, bueno, pues votamos en contra, igual que nos podíamos haber abstenido, porque... Con el tema de los centros socioculturales... Porque el tema de los centros socioculturales, sinceramente, es que discrepamos de que esa forma previa de gestión sea mejor. Ahí tenemos una discrepancia importante con el Partido Socialista o con el Grupo Socialista de esta nueva corporación, porque yo recuerdo que tanto Donia Rotán como Carmen Oliver, en la comisión informativa de Acción Social, donde se vio este tema, estuvieron a favor del cambio, porque el cambio venía motivada por una recomendación del Tribunal de Cuentas de que los tipos de contratos para atender la parte de repostería de los centros socioculturales tienen que separarse, de repostería, atención y dinamización, digamos, tienen que separarse de la parte de limpieza, ¿no? Y ahí pues entendimos que además se han hecho con garantías de que todos los trabajadores, trabajadoras, me imagino que serán casi todas, se pudieran subrogar con los nuevos contratos, es decir, y no creemos que se haya perdido calidad del servicio. En todo caso es un tema que bueno, que estamos dispuestos a evaluar. Pero el Partido Socialista... Había algunos cerrados, y que eso nunca había pasado, que había centros socioculturales ahora en Albacete que estaban cerrados porque no había conserjería, y que además el contrato era 400.000 euros más caro. Eran las razones que daba a la petición de por qué ellos proponen que el modelo anterior era mejor. Yo creo que, vamos, nosotros hemos mantenido la discrepancia desde la primera reunión en la que el Partido Socialista, Modesto Belinchón en concreto, iba cuestionando esos nuevos contratos. Nosotros entendemos que se gana, aunque resulten más caros, entendemos que se gana calidad del servicio de atención, se cumple más con la orientación que decía el Tribunal de Cuentas, y habrá que ver los resultados en cuanto al funcionamiento y a satisfacción, pero no hay una evaluación que nos diga que está funcionando mal. Eso yo no tengo ninguna percepción, ningún dato para eso. Por tanto, ahí tenemos una discrepancia que no sé si el paso del tiempo y la evaluación y el seguimiento pues acabará dando la razón a unos o a otros, pero es un tema quizás no tanto de una discrepancia política o ideológica, sino sobre ese modelo de gestión que nosotros a priori no lo vemos tan malo y que en cambio pues el Partido Socialista ahí tiene una visión totalmente distinta, ¿no? Y la otra enmienda, la del plan de ordenación municipal, que no les votamos a favor, tiene que ver bueno, pues con un tema de costes y de compromisos. Y ahora mismo el plan que tenemos vigente, aunque terminara creo en el 2010, pues claro, está sin desarrollar. Entonces no entendemos que haya que acometer un nuevo plan, que implica encargar un estudio, en fin, hacer un plan de ordenación municipal es un coste importante y ha de hacerse cuando haya nuevas necesidades.
Nosotros somos más partidarios de ir definiendo un modelo de ciudad, hacer algunas transformaciones, algunas reformas a este plan, y ya de hecho se han cambiado cosas, como por ejemplo la diversificación de los usos en el polígono campoyano, de los distintos negocios a los que se pueden ubicar ahí, pues cuestiones que se vayan viendo y en todo caso además pues definir un modelo de ciudad común, que no sé si será posible pactarlo, porque bueno, es una buena ocasión para quizás poder pactar un modelo consensuado. Nosotros entendemos un modelo compacto, sostenible, que dé servicios y que también tenga en cuenta pues, a quienes viven los diseminados en las pedanías, quienes tienen menos oportunidades económicas, viven en la periferia, en barrios menos dotados, y en función de eso ir avanzando hasta esa situación, pero ahora mismo todavía no está ni la necesidad poblacional, ni la construcción, ni la industria, ni la economía de nuestra ciudad como con una necesidad de que nos planteemos cómo va a ser la ciudad de aquí a 50 años, cuando lo que estaba previsto haberse desarrollado hasta 2010 pues está bastante por hacer todavía, ¿no? Justificados, por tanto, esos tres noes de Ganemos Albacete, esas tres propuestas de resolución del Partido Socialista, de las que ayer pues se quejaba el portavoz, y nosotros ya pues solamente agradecerle que haya venido hasta aquí y que nos haya detallado pues lo que dio de sí esa cita, y sobre todo también la visión de Ganemos Albacete en torno a la situación de la ciudad, a lo que se ha hecho, lo que se pretende hacer y a lo que pueda dar de sí pues, el 2017, a ver si en materia de consenso también, pero a todos los niveles. Le agradecemos, como no, que nos haya visitado, y si tiene algún día de descanso ahora, pues le deseamos que lo disfrute mucho. Muchas gracias, igualmente. Seguimos viéndonos por aquí con Victoria Delicado, la portavoz de Ganemos Albacete, que ha venido pues a hacer ese repaso también a lo que dio de sí el debate sobre el estado del municipio que vivimos lunes, martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y con la que también pues hemos hablado pues asuntos que interesan mucho, como saben, a la ciudad de Albacete. Pueden verlo cuantas veces quieran a través de la web www.lacerca.com. Cuídense mucho, continuamos aquí.